Bueno, benvinguts tots, professors, alumnes i sobretot convidats. Com bé sabeu, la direcció del centre aposta per cada vegada més per la internacionalització i ara donem la benvinguda a les jornades d'internalització del currículum. Benvinguda. Bon dia, jo soc Maribel Martínez, la cap d'estudis de batxillerat i membre de l'equip impulsor del projecte Talide, i avui comencem aquestes jornades d'internacionalització del currículum i inclusió dels ODS. Llavors, el que hem preparat per a tots vosaltres, els que esteu a casa i els que estem aquí, és convidar a la nostra experta en internacionalització de la Universitat de Cork, Cliona Mayer. Farem una xerrada en principi de 10 a 11 i quart, en la que ens explicarà la sessió de la internacionalització del currículum, reptes i oportunitats en un context de l'ensenyament online. Després farem una breu pausa de 11 i quart a 11:30 i després continuarem amb les oportunitats que hi ha de col·laboració internacional entre la Universitat de Cork i l'IOC. Llavors, ara, Francis Bandín us presentarà a la Cliona. Bé, hola, estic molt contenta de presentar-vos a la Cliona. La Cliona és coordinadora de cooperació internacional amb Amèrica Latina i el Caribe a la Universitat de Cork, a UCC. És amiga personal meva. Farà la presentació en castellà perquè va viure a Mèxic més de 20 anys. Va treballar en molts temes d'internacionalització del currículum i també ha treballat sobre construcció de la ciutadania global i també temes de vinculació comunitària. Sí? I nosaltres ens vam conèixer el 92, quan jo feia un Erasmus a la Universitat de Limerick, a Irlanda, i des de llavors. I l'any passat, quan l'equip de batxillerat estàvem pensant que en impulsar mobilitats d'alumnes i no només de profes a l'estranger, amb el programa Erasmus, vam pensar que potser podrien trobar com un lloc comú i plantejar el TR, la part pràctica del TR, per fer-ho a Irlanda. I vam portar 2 alumnes, vam fer un treball sobre llengües minoritàries o minoritzades i una comparació entre català i gaèlic, i la veritat és que va ser una experiència molt enriquidora per tothom i la Cliona va facilitar molt tot aquest procés. I estem molt contents de que vingui avui a parlar d'internacionalització i del que ella vulgui. Us deixo amb ella. Bueno, pues benvinguts, welcome, bienvenidos. Y disculpa que no parlo catalán, pero muchísimas gracias a l'IOC por la invitación, es un honor estar aquí. Muchas gracias a Maribel, Francis, a quien ya contó cuántos años nos conocemos, pero encantada de poder estar aquí en IOC por primera vez, compartiendo un poco de mi experiencia y aprender también seguramente mucho del proceso del IOC de internacionalización. Y bienvenidos a todos que están en línea también. Encantada de estar con ustedes y estar estos días en el IOC. Espero que, como dije a la directora, la primera de muchas. Tanto de Cork en IOC y IOC en Cork, ojalá. Y bueno, yo me llamo Cliona, soy la coordinadora de cooperación con América Latina y el Caribe en la Universidad de Cork. Formo parte del equipo de internacionalización. Nuevamente tenemos, de hecho, una nueva vicepresidenta de compromiso global o Global Engagement, que es una nueva faceta de internacionalización en la universidad, interesante, y les contaré un poco más en detalle. Traje una pequeña presentación
Que bueno, Irlanda, donde se ubica, por los que no... ¿Alguien aquí ha ido a Irlanda? ¿Sí? Ah, bueno, genial. Tenemos un nuevo vuelo directo, Barcelona-Cork también. Les invito a todos cuando gusten. Y bueno, Irlanda siempre decimos que, bueno, estamos en el centro del mundo, pero para mí es muy importante que es como puerta europea para las Américas. Tenemos el vuelo más corto que hay entre Europa y las Américas, es Cork-Boston, de 5 horas. Y también tenemos, digamos, el único estación de migración estadounidense en Europa, en Dublín. Entonces, muchos vuelos pasan por Europa. Y bueno, hay lazos muy históricos también entre América Latina e Irlanda. Y Irlanda también goza de un clima bastante templado por donde se encuentra en el planeta gracias al Golfo de México. Nos llega directo el Gulf Stream. Entonces, el mar nunca baja de 5 grados. Se puede disfrutar el mar todo el año para los que nos gusta nadar en el mar, hacer vela, etcétera. Gracias a México un poco, pero bueno. Se conoce como la Isla Esmeralda, tiene unos paisajes increíbles, sobre todo toda la costa del oeste que está abierta al Atlántico, tiene acantilados impresionantes como esta, que es de las más famosas. Un poco de datos generales, es una isla pequeña de un poco más de 70,000 kilómetros cuadrados. Tenemos 2 idiomas, el inglés y el gaélico, son nuestros 2 idiomas oficiales, aquí como en Cataluña. Y importante para nosotros que somos el único país angloparlante de la Unión Europea y de la eurozona desde que se introdujo el euro, lo cual ha facilitado mucho el desarrollo del país. Somos miembros de la Unión Europea desde el 73 y manejamos el euro como aquí. Un dato curioso y también distintivo de Irlanda es que de la población de casi 5 millones, el 50% son jóvenes, menores de 35 años. Entonces es un país que está en crecimiento, no tanto por todos los niños que nacen ahí, pero también por la apertura que hay a migración. O sea, llegan de todo el mundo a establecerse en Irlanda y estudiar, trabajar, etcétera. También la ciudad de Cork es la segunda ciudad en tamaño. Los de Cork dicen que es la verdadera capital, pero bueno, sí que es la capital cultural, ha sido capital cultural europeo. También es la capital de comida, tiene mucha fama de buena gastronomía, de comida. Y bueno, es una ciudad que es ciudad UNESCO de aprendizaje. También ha sido rankeado el primer mejor ciudad pequeño para hacer negocios. Muchas empresas lo escogen como para su base europea y para el resto del mundo, multinacionales. También tenemos un aeropuerto que accesible. Y bueno, Irlanda, si no tienen mucho conocimiento, en las últimas décadas ha vuelto como un poco el Silicon Valley de Europa. Tenemos la base más importante de Google afuera de Estados Unidos, el campus más grande de Apple en Cork, con 12,000 empleados. También están, digamos, las cabeceras de tecnologías de la información, de farmacéutico, de biomédico, que el gobierno pues ha dado facilidades y es como ya son sectores importantes que antes Irlanda se dedicaba a la agricultura principalmente. Se sigue dedicando a la agricultura, pero estos sectores también han cobrado mucha importancia en los últimos años. Y bueno, mucho del éxito también tiene que ver con la alianza que hay con educación superior. Estas empresas, como Irlanda es un país pequeño, abierto, las universidades trabajan muy a la mano donde co-crean currículum para lagunas que hay en la industria, financian investigación conjunto. Por ejemplo, en el área farmacéutico, muchos de nuestros laboratorios están facilitados por, no sé, GlaxoSmithKline, por Pfizer, para que los chicos, cuando se van de prácticas en el 6º semestre, ya saben usar las máquinas de último modelo y hay un ganar-ganar. Y al terminar, pues se insertan directamente en la industria. También financian investigación y por ejemplo, se co-crea currículum y se subvenciona por el Estado. Por ejemplo, hay una nueva maestría en ingeniería biofarmacéutico, donde hay una laguna en el sector. También hay otro en
enseñanza de español como lengua extranjera, porque hay una demanda enorme en Irlanda, no tenemos suficientes profesores, entonces Cork, siendo el centro de excelencia de idiomas, también ha ganado, digamos, esta maestría, donde profesores que hablan español pero no tienen el título pueden hacer una maestría part-time en línea durante 2 años para convertirse en profesores de español en todo el país, ¿no? Y bueno, en temas de hub multinacional están 8 de los 10 de gaming, de estos juegos, videojuegos, 9 de los 10 de tecnologías de la información, 50 de los servicios financieros, 15 de los 20 biomédicos, 6 de los 7 diagnósticos y 9 de los 10 farmacéuticos tienen su cabecera europea en Cork o en Irlanda. Creo que ya lo... Y bueno, la universidad, aquí el fondo data de 1845. Abrió sus puertas en 1849. Fue una de 3 universidades que abrió la reina Victoria. Se llamaba Queen's College cuando se abrió, igual que la de Belfast y Galway y Maynooth. Y después que Irlanda ganó su independencia, se convirtió en parte de la Universidad Nacional de Irlanda, junto con Galway y Maynooth. Belfast sigue como Queen's College Belfast. Y un dato curioso es que en esas épocas fue, no sé si han escuchado de la Gran Hambruna de Irlanda, que fue una de las épocas de la historia más difíciles de Irlanda, donde 50% de la población desapareció. O sea, murió por pues, este genocidio que realmente era por la colonia británica, o emigraron a Estados Unidos, a Australia, y el primer uso que se le dio al edificio fue como una cocina donde hicieron sopa y dieron a los vagabundos que llegaban de los alrededores de Cork buscando comida. Y hoy en día es la universidad número 1 en ciencias de alimentos. Y Irlanda ha sido rankeado como el país con sustentabilidad alimentaria más importante. Producimos 20 veces los alimentos que consumimos en el país, sobre todo en el tema del lácteo. Entonces es un giro muy importante en 150 años del campus, ¿no? Y bueno, un poco de numeralia, tenemos 24,000 estudiantes, 17,000 más o menos son de licenciatura, 7,000 de posgrado, y hay un poco de numeralia de los alumni, los egresados que tenemos a nivel mundial, lo que se invierte anualmente en investigación. Y aquí un poco el mapa de lo que son, de dónde vienen nuestros estudiantes. Ahí vienen muchos de Estados Unidos, Canadá, China, obviamente de la Unión Europea, de India, pero también de América Latina, México, Chile, Brasil, entre otros. Y bueno, esto es un poco la nueva plan estratégica de la universidad que se llama Asegurando Nuestro Futuro. Se basa en 5 pilares importantes. El primero siendo investigación e innovación. El segundo, el éxito estudiantil. El tercero, lo que les mencioné, que es el compromiso global, que está central a todo lo que hacemos. Nuestro personal y cultura y nuestra huella de carbono. Disculpe. Entonces, en términos de investigación, aquí algunos de los centros, tenemos investigación en todas las disciplinas, desde arqueología, zoología. Aquí arriba son unos centros nacionales que tenemos sede en Cork, Insight, que es analítica de data, Infant, que todo es el bienestar del niño o la juventud, desde lo médico hasta lo jurídico. Marai es un centro de energías renovables marítimas, que tenemos un puerto natural, el segundo más grande del mundo, muy importante, y tenemos mucha investigación de energías renovables con olas y con viento, etc.
el Instituto de Investigación Ambiental, que es un instituto paraguas que reúne a investigadores de todas las disciplinas y fomenta la investigación interdisciplinaria, donde, por ejemplo, hay ingenieros trabajando con sociólogos en resolver cosas de participación ciudadana en acción climática. Hay abogados trabajando con los de lenguas. Hay incluso hasta expertos de textos medievales irlandeses, a quienes ahora verán adelante, trabajando con químicos, viendo qué tintas se usaba hace cientos de años y buscando la sustentabilidad del futuro de la imprenta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, APC es el centro más importante del mundo del microbiota, todo lo del intestino y lo que tiene que ver con la salud en todas las etapas de la vida. Y Tyndall, pues, es un centro de optoelectrónica nacional, donde se converge la física y la electrónica. Todo eso lo menciono porque son centros de investigación donde los estudiantes también quizás podrían acercarse a proyectos, a prácticas, ¿no? De hecho, Tyndall tiene un programa de verano de prácticas para chicos nivel secundaria y medio superior en verano, donde los chicos de IOC podrían aplicar si les interesa. Estos son los lazos o un ejemplo de los lazos con la industria que les mencioné, que hay un ganar-ganar con la industria del país. Esto es un poco por sector, los sectores más importantes. Por ejemplo, de alimentos, trabajamos con empresas nacionales como Glanbia, como Kerrygold, pero también con internacionales. Igual en farmacéutico, con grandes como Lilly, Pfizer, GlaxoSmithKline. En energía renovable, pues con el proveedor de electricidad al país, por supuesto, y también otros, GeoWave, etcétera. En servicios financieros, en alimentos y en otros temas. También la investigación recientemente de acuerdo al plan estratégico, se ha dividido en 10 áreas prioritarias en la cual somos líderes. Uno siendo la infancia, otro la sustentabilidad, otro el futuro de la medicina, por ejemplo, el futuro colectivo social, donde viene todas las humanidades con otras disciplinas. Y es también para fomentar la interdisciplinariedad y pues abordar temas para el futuro, ¿no? Que nos interesa a todos. En términos de éxito estudiantil, pues todo está centrado en el estudiante, pues, nos dedicamos a la educación superior. Aspiramos a graduar ciudadanos globales, del cual hablaré un poco más, que tengan ahí las capacidades, de mirar más allá de su disciplina, su conocimiento y aplicarlo en todos los contextos de su vida, ¿no? Es la misión de Ciudadano Global. También nuestra huella en el planeta. Tomamos muy en serio los ODS, lo tenemos en todo, en las operaciones del campus, en el currículum, en la investigación y en las cosas extracurriculares. Fuimos la primera universidad en el mundo en alzar la bandera verde, que viene de una federación europea. Igual ustedes la conocerán como la bandera azul de las playas limpias. También hay una bandera verde para centros educativos. Y en Irlanda desde hace más tiempo se tenían en primarias y secundarias. Y hace ya más de 10 años los estudiantes, la sociedad ambiental de estudiantes, preguntaron por qué la universidad también, por qué las universidades y los campus universitarios también no sigan lo del campus verde. Entonces el rector de ese entonces les ayudó a acercarse a la federación y se creó el campus verde. Y UCC ya tiene 11 años que alza la bandera verde. No es solo de ponerlo, es de cumplir varios criterios y de mejorar cada año con año todo lo que haces. Nosotros desde hace ya casi 2 años tenemos 0 desechables. Ya no se puede tomar café si no traes tu termo, si no compras un termo o si lo tomas en cerámica. Igual no se puede vender botella de agua de plástico en el campus. Hay fuentes por todos lados, etcétera, ¿no?
La comida en el campus que se sirve en la cafetería, proveedores no mayores a 5 kilómetros alrededor o de nuestra propia granja. Los lunes es vegetariana toda la comida del campus, el lunes sin carne. Y bueno, hay muchas iniciativas. Y bueno, hemos sido rankeados en el top 10 del mundo en todos los rankings verdes, que es el Green Metric de la Universidad de Indonesia, el nuevo The Times, que es el de impacto, que te mide hacia los ODS. Y en el tema de alimento hemos salido el número 1 en el mundo por este sistema circular de alimentos que tenemos en el campus. Y también otro pilar importante es la igualdad, diversidad e inclusión. También estamos, digamos, midiéndonos y cumpliendo estándares internacionales con la inclusión. Y bueno, lo que yo me ocupo, como ejemplo, también hay personas, digamos, pares míos que trabajan temas de Asia, de otras regiones. Yo me dedico a América Latina y el Caribe y tengo la fortuna que es la única universidad en Irlanda que realmente tiene a alguien dedicado 100% a América Latina y el Caribe, lo cual me siento afortunada. Y también va muy bien con la misión y tema de sustentabilidad, porque toda la cooperación que buscamos con América Latina y el Caribe, pues está realmente dentro del marco de los ODS o la Agenda 2030. Entonces tenemos pues socios importantes, obviamente la Unión Europea nos financia varios proyectos junto con otros socios europeos, como es Obreal, que tiene su sede aquí en Barcelona. También la Fundación EULAC, con sede en Alemania, nos han financiado algunas iniciativas, pero también trabajamos con algunos ONGs como Trócaire, o Trocaire, como le dicen en Honduras y Guatemala. Es una ONG irlandesa que muy activa en Centroamérica. De hecho, fueron los que financiaron el juicio legal de la familia de Berta Cáceres. No sé si habrán escuchado de la activista hondureña que ganó un premio internacional de cuidar el agua y luego fue asesinada, una indígena lenca en Honduras. También trabajamos con LAS, que es un centro solidario con América Latina a nivel de Irlanda, que tiene fondos, ambos tienen fondos del gobierno irlandés, de Irish Aid. GOAL es otro ONG con sede en Honduras y Colombia, pero también en otras partes del mundo que trabajan mucho con refugiados. Y también tenemos alianzas, por ejemplo, con Agrosavia o FIA en Chile, Agrosavia es en Colombia, que son agencias de los ministerios de Agricultura, porque mucho de nuestro quehacer o lo que nos buscan en América Latina, en Irlanda, es un poco de construcción de capacidades en desarrollo rural y agricultura. Irlanda pues fue de ser uno de los pobres países de la Unión Europea a ser uno de los más exitosos en términos del PIB y de dedicarse a la agricultura, o sea, como que tiene una historia de éxito. Entonces es como una historia que buscamos compartir y tratar de que sea relevante a otros países. En este caso, hemos colaborado con Colombia y Chile en este sentido. También hemos trabajado con, bueno, otras iniciativas como Silas, que hablaré un poco más adelante, pero bueno, las áreas, digamos, donde tenemos investigación conjunta, programas conjuntos, son temas de internacionalización, desarrollo curricular, vinculación comunitaria, seguridad alimentaria, que es una de nuestras fortalezas, todo el tema de migración y refugiados también es un tema que trabajamos, conservación y patrimonio. Tenemos un departamento de estudios de museo, de galerías, antropología y procesos de paz, biotecnología de plantas, economía circular, por supuesto, y acción climática. Si estoy hablando muy rápido, me dicen, ¿no? ¿Va bien? Ok. Esto es un ejemplo de un proyecto actual que tenemos financiado por la Unión Europea que se llama Climar, que donde estamos del lado de Europa, el líder es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Alicante. Los dos se especializan en enseñanza del turismo, tienen hasta nivel doctorado en turismo sostenible.
Cork y Bolonia no, estamos por nuestra fortaleza en el tema de sustentabilidad y inserción de la sustentabilidad en currículum. Y están Argentina, Panamá, Colombia y México. Y todos son universidades que es un equipo multidisciplinar, pero este proyecto lo que se trata es fortalecer el currículum de la enseñanza del turismo con más presencia de acción climática. En términos un poco de abordar el tema de turismo, que es una de las industrias más dañinos al planeta. Y bueno, en Argentina está la Nacional de Cuyo, donde es un destino del Malbec importante, turismo de vino. Mar del Plata, que es el destino de playa importante de Argentina. En Panamá está la Universidad de Panamá, que está a nivel país, y Chiriquí, que es una pequeña universidad en zona indígena en el norte de Panamá. En México está la Universidad de Quintana Roo, que es la pública del Caribe mexicano, donde hay un desarrollo turístico impresionante en Cancún, y ahora con el Tren Maya, que es un tema bastante polémico, se está insertando un tren por toda la península, y donde hay, bueno, una selva intacta, donde hay 1,5 millones de hablantes mayas, todavía es la población más importante de una indígena lengua nativa americana existente. Entonces, esto tiene potencial, por un lado, de fomentar el turismo, digamos, comunitario, con liderazgo comunitario, pero también tiene también el riesgo de que se convierta en otro Cancún por toda la península, ¿no? Entonces, la Universidad de Quintana Roo tiene un reto muy importante porque ellos son el principal proveedor de educación pública a nivel superior en el estado. La población maya son sus estudiantes que están estudiando turismo, entonces, bueno, es un proyecto que se va a beneficiar a toda América Latina. De hecho, los productos, que va a ser un módulo que se va a insertar en maestrías en cualquier país, y otro MOOC, un curso en línea de acceso libre que va a poder tomar estudiantes de nivel técnico superior, de nivel medio superior, o de personas que se dedican al turismo. Entonces, estamos en la creación de esos dos, digamos, insumos y investigación conjunta. Y bueno, en Colombia está la Nacional de Colombia, que también está por todo el país. Incluso tienen una sede en San Andrés, que es una isla del Caribe. Tienen una sede en las Amazonas, donde hay poblaciones indígenas de Brasil, Perú y Colombia que van a ese campus pequeño. Y está la Universidad de Cartagena, que es una ciudad también que sufre mucho de turismo bueno y malo, muy malo a veces. Y bueno, el equipo de Cartagena, de hecho, son toxicólogos. Están viendo la calidad del agua y cómo eso afecta el turismo, pero también trabajan con muchas comunidades indígenas en la Sierra Nevada, que está al lado. Y creo que ya de Climar, bueno, podrán seguirnos en línea. Fue el único proyecto de Capacity Building in Higher Education, que es de crear capacidades en educación superior, que fue financiado por la Unión Europea para la región América Latina el año pasado. Entonces, es un logro. Y con eso, por supuesto, estamos con Obreal, que tienen sede aquí en Barcelona, que son los co-coordinadores con las Palmas de Gran Canarias. Este es otro proyecto financiado por la Unión Europea que ya pasó, pero le doy como ejemplo. Esto fue más de movilidad, se llamaba AMEDILA, que fue movilidad académica para la inclusión y el desarrollo. Lo que me gustó mucho de esto fueron 2 millones y estuvimos como 4 o 5 europeos. Bolonia fue el líder, estuvo Cork. Cork fue, creo que el más beneficiado en términos de movilidad que nos llegó. El 70% del presupuesto fue para movilidad de América Latina hacia Europa y el 30% Europa para América Latina. Permitió movilidad de staff administrativo, de staff académico, de estudiantes de todos los niveles, de intercambio de un semestre, de maestría, de estancias doctorales, y tenía como 3 niveles, uno por mérito académico, otro por objetivos diferentes y otro por inclusión.
Entonces tuvimos una mezcla muy rica de estudiantes. Por ejemplo, esta chica llegó de una zona muy rural de Argentina a hacer una estancia de doctorado en quesos, que dentro de nuestras ciencias de alimentos tenemos todos unos expertos en quesos. Hubo un chico de Nicaragua que es como de necesidades especiales, de una zona muy, muy marginada de Nicaragua, hacer un semestre de ciencias de cómputo. Estas dos hondureñas llegaron, Elizabeth, del lado derecho, tu izquierdo, ella es de una comunidad minorizada que está en la parte del Caribe de Honduras, que se llaman, se me fue el nombre, no es Raizal, es Garifuna, de la comunidad Garifuna, y mujer que hizo maestría en matemáticas aplicadas. De ahí ganó un Fulbright y se acaba de terminar un doctorado en Washington y ahora está mejorando el sistema de enseñanza de matemática en primarias en todo Honduras. Hasta tiene un programa de televisión en Honduras. Y Yancy llegó a hacer una maestría. Tengo otra filmina de ella. Bueno, llegaron de Costa Rica, de Guatemala, llegaron staff de internacionalización de El Salvador a hacer prácticas conmigo, por ejemplo. Bueno, y hubo una argentina que también llegó a la oficina internacional y se regresó y se convirtió en la directora de internacionalización de su universidad, de la cual estamos muy orgullosos. Y bueno, Yancy, le decimos Super Yancy, que llegó a hacer una maestría muy interesante en microbiología e innovación. Y esta maestría lo que trata de buscar es que con la microbiología o la biotecnología haces algo innovador, algo, digamos, con fines de negocio, de emprendimiento. Entonces, ella junto con un compañero irlandés, porque se fomenta trabajo en equipo, inventaron como proyecto de maestría un aparato, un diagnóstico que hace pruebas rápidas y de bajo costo de enfermedades tropicales como dengue y chikungunya, que son un problema en toda Centroamérica. Trabajó un poco con su facultad de biología en Honduras para los insumos y ganó primero uno de los mejores 10 proyectos, entró al programa de emprendimiento Ignite que tenemos y después otra agencia que se llama Rebel Bio, que busca emprendimientos biotecnológicos, les dio $50,000 para convertir el proyecto en empresa dentro de la universidad. Tenemos un ganar-ganar con esa inversionista de semilla. Les prestamos nuestros laboratorios de primera de biotecnología y a cambio ellos invierten en emprendimientos que valen la pena de estudiantes, no solo de UCC, de todo el mundo. Y en sí fue la primera latina que patrocinaron. Y bueno, esta empresa hoy en día, Blaine se quedó como director. Él ya vive en la Ciudad de México, se hizo $1.5 millones durante la pandemia porque convirtió la empresa en de que haces pruebas rápidas en casa del COVID a domicilio. Y ahora es la empresa biotecnológica europea más exitosa en América Latina. Tiene oficinas en Costa Rica, en todo México. Yancy se quedó con nosotros, patrocinado por el gobierno irlandés, a hacer un doctorado y ahora está en el 4º año de un postdoc. Pero durante su doctorado, su equipo de investigación, que es en cancerología y microbiología, se cambió de edificio. Y cuando se fueron de un edificio al nuevo, dijeron, ¿y qué van a hacer con todo este equipo? ¿Lo van a dejar aquí? Dice, sí, tristemente se va a tirar porque el nuevo está allá, ya llegó. Me dijo, en Honduras no tienen nada de esto, ¿lo podemos donar a Honduras? Y UCC dijo que sí. Entonces, Yancy y yo buscamos la forma de hacer llegar ese laboratorio a Honduras. Una empresa que está ahí en la foto, Fives, que importa piñas y plátanos de Costa Rica y Honduras a Europa, nos patrocinó el flete del puerto de Cork hasta Honduras con todo el equipo. Tardó 1 año en llegar. Y ya que llegó, tenían tanto miedo que nunca le enchufaran porque tampoco tenían el ladrón que va del irlandés al de Centroamérica. Y bueno, que
viendo eso, logramos bajar otro recurso de la Unión Europea que se llama ICM, que es un fondo semilla de máximo 20,000 euros que te dan para hacer cosas puntuales para explorar. Entonces, platicamos todo esto en la aplicación de que queremos hacer un capacity building en biotecnología para la Facultad de Biología de la UNA, la Autónoma Nacional en Tegucigalpa, que tienen facultad de biología, pero no tienen laboratorio de biotecnología. Ya les donamos el equipo, pero no lo pueden prender. Entonces, diseñamos un curso de capacitación pequeña donde llegaron un staff y 2 estudiantes a estar 3 meses con nosotros en Cork, aprender a usar todo el equipo. Y luego Yensi y David, otro biólogo hondureño que llegó a hacer la misma maestría un año después, se fueron con 2 irlandeses a hacer un curso intensivo de 10 días en Tegucigalpa para 25 personas que incluían profesores de biología de todo el país y oficiales de agencias de gobierno que necesiten monitorear enfermedades tropicales, etcétera. Y bueno, uno de los requisitos para entrar a un curso era proponer una idea de acción climática con biotecnología. Entonces fue, aparte de inaugurar y dejar funcionando el primer laboratorio de biotecnología en Honduras, también nacieron otros proyectos, ¿no? Que seguimos en contacto con ellos. Y hemos sido mentores para que entren a concursos internacionales con los proyectos, etcétera. Y bueno, siguen llegando biólogos de Honduras a hacer doctorandos. Está llegando en este momento otro biólogo de esa facultad a hacer un doctorado con nosotros en plantas, financiado por Eli Lilly, por uno de los farmacéuticos de Irlanda, por ejemplo. También hemos logrado algunos de los Erasmus Mundus Joint Masters. No sé si conocen esta convocatoria, es también anual de la Unión Europea. Es para crear una maestría innovador. Tienes que tener 3 socios europeos que tienen experiencia en el tema. Uno es MITRA, que es Migraciones Transnacionales. Se trata de la migración, la integración en la sociedad de los migrantes. Tenemos en este momento a Steffi, que es mexicana, que está haciendo esa maestría. Esa maestría, el beneficio que tiene es que la Unión Europea te financia los primeros 3 generaciones, en términos de que pagan sus colegiaturas, les dan una beca mensual y los acompañan. Y hacen una maestría en 3 instituciones europeas. Pasan un semestre en Irlanda, otro en Bélgica y otro en España, por decir algo, ¿no? Otro que tuvimos es Agrimundus, que se trataba de desarrollo sostenible de agricultura. Tuvimos ahí becadas europeas de México, Nicaragua, Colombia. Y bueno, cambiando un tema un poco de internacionalización en casa, mucho de lo que hacemos, o en el término de América Latina, es que buscamos trabajar con las comunidades locales latinoamericanas que tenemos en la ciudad de Cork. Y buscamos también como compartir la riqueza que tenemos de América Latina con la comunidad de Cork, para no solo hacer internacionalización en casa, en el campus, también en la ciudad y en la comunidad que nos rodea. Entonces, un ejemplo es una experiencia dentro de la ciudad UNESCO de aprendizaje. Tenemos muchos socios, incluyendo el municipio de Cork, que realmente las ciudades de aprendizaje es la responsabilidad del alcalde, ¿no? Pero los centros educativos pues forman una gran parte en el contenido de ciudad de aprendizaje. Además, Cork es ciudad universitaria, el 25% de la población son universitarios, gracias a nosotros y la otra universidad hermana de la ciudad, de la Universidad Tecnológica de Munster. Y cuando hizo el presidente de Irlanda la primera visita de Estado a Colombia en 2017, tuve el honor de acompañar con el rector, y se firmó un convenio con la Cancillería o el Departamento de Relaciones Exteriores de Colombia de intercambio cultural. Un programa muy bonito que tenía Colombia en ese momento en las zonas de conflicto del país para fomentar a la juventud. Ayudaban y fortalecían música tradicional y deportes. Entonces, en las comunidades más marginadas del país, donde
había buena respuesta de la comunidad, en este sentido, el profesor y dedicación de los niños, ganaban un viaje al exterior. El profesor con 6 representantes. Entonces, Irlanda, siendo país de música tradicional, y el arpa es nuestro emblema, y el arpa también es muy importante en la música llanera colombiana, decidieron y rugby fue el otro tema. Entonces decidieron mandarnos a 12 arpistas jóvenes. Y Cork, o sea, yo levanté la mano que Cork podría ser el anfitrión, entonces yo tuve que conseguir todo patrocinado a nivel local, o sea, el bus desde el aeropuerto de Dublín, las familias que los adoptaron, la semana, que hablaban español, entonces acabaron siendo todos los profesores de lengua española de la facultad, y de preferencia que tuvieran niños de la edad, porque los niños eran entre 12 y 15 años. Y era no solo la primera vez que salieron del país, la primera vez que salieron de sus pueblos, la primera vez que había estado en un autobús o en un coche. Se mareaban, vomitaban, o sea, era como todo un tema. También con la comida, en Irlanda se come mucho sándwich, las familias le estaban dando sándwiches, luego uno se enfermó porque no había comido pan en su vida. O sea, fue todo un tema, no hablaban nada de inglés. Y bueno, pero fue todo un aprendizaje para la universidad. Dieron un concierto en la aula máxima de nuestros conciertos de viernes, uno fue dedicado a ellos. También dieron un concierto en la biblioteca pública, en la sección de niños, abiertos a la comunidad dentro de un festival muy importante que se llama Folk Festival, que es esta semana, de hecho fue por estas fechas, en el 2017. Y bueno, fue todo un tema de aprendizaje, digamos, tanto para la universidad, pero para la comunidad. Todo Cork se enteró de Colombia esa semana. Estuvieron en la prensa, los profes también dieron un concierto. Los niños llegaron con unos vestidos que toda la población había gastado. Yo creo que el presupuesto del municipio en los vestidos, porque se iban a presentar a Irlanda. Llegaron con los arpas cargando en bolsas de tela, o sea, donaron una de las arpas a Cork, de hecho ahí sigue en el centro de música. Se unió también con otro proyecto que tenemos, Music Generation, que es un proyecto muy lindo en Irlanda que patrocina U2, que fue un proyecto iniciado por Bono y The Edge, que dan clases de música en varios más marginados de Irlanda. Entonces, en Cork, es en Knocknaheeny, y había unas niñas que hasta ganaron un concurso de música tradicional, y los juntamos, y yo pensando que, bueno, y me llevé a estudiantes latinoamericanos para hacer traducción entre los chicos, porque se trataba de que convivieron, que tocaran juntos. Los traductores no hacían falta, con los móviles ya se entendía, no sé, como que fue así chistosísimo, pero muy bien. Y las niñas irlandesas, ¿por qué no se quedan en nuestra casa? ¿Por qué están como que muy bien? O sea, para repetirse. Desafortunadamente no se ha repetido, pero bueno, llegó después niñas de rugby a hacer otra cosa con Limerick, creo, donde hay un centro de rugby. Pero un ejemplo donde nuestro lado con Colombia lo podemos compartir con el municipio, con la comunidad, ¿no? Y bueno, también dentro de la universidad se fomenta mucho lo extracurricular, y hay societies o sociedades que tienen su presupuesto, tal y cuando se forman un comité, hay un presidente, un tesorero, hacen un plan anual, o sea, no es que les dan el recurso nada más, tienen que organizarse. Y desde hace años está el Hispanic Society, donde están tanto irlandeses que les interesa hablar español y la cultura, digamos, ibérica y latinoamericana, como estudiantes latinoamericanos y españoles. Entonces se tienen que organizan, no sé, noche de cine mexicano, tacos mexicanos, clases de salsa colombiana. Pero bueno, hace unos años, en el 2018 creo, hubo unas inundaciones muy fuertes en Mocoa, en Colombia, y en Perú, y los estudiantes, para recaudar fondos, organizaron un evento donde hicieron una comida, una bandeja paisa, una comida colombiana muy importante, vendieron boletos, tocaron y recaudaron fondos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también trabajamos con la comunidad latinoamericana en la sociedad a través de los estudiantes para compartir un poco de la cultura, hacer conciencia y recaudar fondos a veces. Eso fue un evento que hicimos ahí, donde los mexicanos bailaron, no sé, como que se organizaron ellos, ¿no? Y esto un poco, en Cork tenemos un poco el estudiante como socio, ¿no? Es como hacer cosas de internacionalización con el estudiante como par, ¿no?
sugerido y liderado y co-creado con ellos. Creo que ya se durmió esto. También en la universidad tenemos el único centro de estudios mexicanos en Irlanda desde hace ya más de 20 años, donde hemos tenido distinguidos como Carlos Fuentes, Juan Villoro, como ponentes, pero también hemos enlazado cátedras, festivales de cine como el Internacional de Guadalajara con el Internacional de Cork. Y también a través del Centro Mexicano hacemos muchos eventos con la comunidad mexicana de Cork, como la celebración de las típicas posadas navideñas en diciembre, el Día de Muertos, por supuesto, se hace como todo un altar de muertos, donde la comunidad mexicana llega a la universidad, hacen como eventos en conjunto. Hay una comunidad mexicana muy joven, gracias también a empresas como Apple, donde hay como que sección de México, junto con los estudiantes. Y bueno, muchos de nuestros egresados se quedan en la ciudad también a formar parte de la comunidad mexicana en Cork. También otro tema de un poco de fundraising y conciencia con la comunidad en el tema de migración y refugiados. Perdón, co-creamos una escuela de verano con la Universidad Veracruzana en México en temas de migración. Y ya que viajamos un equipo de Cork a Veracruz, hicimos una recolecta con la comunidad mexicana para las patronas. No sé si has escuchado a las patronas, que son un gran ejemplo de los derechos humanos. Creo que han venido aquí a Barcelona a recibir un premio de derechos humanos. Son un grupo de mujeres humildes en un pueblo muy pequeño en Veracruz, por donde pasa el tren que se llama La Bestia, que es el tren que cruza México de frontera de Guatemala a frontera de Estados Unidos, donde se suben muchísimos migrantes al techo, centroamericanas, y pasan por México. Y desde hace más de 10 años, estas mujeres tienen una cocina comunal donde preparan comida y todos los días, cuando va a pasar el tren, van y tiran comida preparada a los migrantes. También tienen un refugio donde los migrantes, si quieren bajar, descansar unos días, comer bien y siguen su paso. Y es todo voluntario, es todo a nivel donativo, y incluso estudiantes universitarios de todo el mundo pueden ir a hacer prácticas ahí, si les interesa. Están pues en una zona donde, digamos, en el sur de Veracruz, donde pasan muchos migrantes, y bueno, visitamos y con 140 euros que juntamos, llenamos una camioneta de arroz, frijoles y aceite, que es lo que piden, ¿no? Que bueno, lo hicimos un poco para hacer conciencia en Cork, luego salió un artículo en la prensa nacional de que visitamos y que existe este proyecto, un poco de las buenas historias que hay también en este tema de migración y refugiados, ¿no? Bueno, esto también fue un poco de las chicas cuando visitaron Cork, con Music Generation, que fue un poco un proyecto que está dentro de la construcción de paz en Colombia. Y bueno, la semana que viene vamos a ser sede por primera vez en Irlanda del Festival Cine Migrante Colombiano, que de hecho tiene un capítulo aquí en Barcelona, seguramente lo habrán visto, lo verán o lo buscarán. Es un festival de cine colombiano migrante que existe desde hace 3 años. Esta es su tercera edición, primera vez en Irlanda. Este año se dedica a la justicia ambiental y migratoria. Entonces, es una selección de películas, largometrajes, cortometrajes hechos por jóvenes, películas hechas por mujeres, sección internacional. Se lleva a cabo del 18 al 28 de octubre cada año. Y el equipo también son migrantes colombianos en el exterior, todos voluntarios. Muchos son exiliados políticos o formaron parte de la Comisión de la Verdad durante los conflictos en Colombia. Entonces hay un equipo de voluntarios colombianos aquí en Barcelona, otro en Valencia,
otro en Bruselas, otro en Toronto, otro en Montreal. Y por primera vez en Cork, donde nosotros vamos a ser anfitriones, vamos a pasar en Dublín van a pasar también 2 estas películas. Y lo que yo estoy diciendo obviamente es abrir la comunidad latinoamericana de Cork para que vengan, pero también ligándolo a los temas de investigación. Entonces yo no escogí las películas, lo escogieron académicos de Cork que les interesa América Latina. Entonces, la primera, que se llama El Camino a la Maloca, es un documental de 30 minutos que habla de comunidades indígenas en Amazonas que tuvieron que dejar la Maloca, que es como el centro cultural o su hogar, y esta como cuestión de que si van a poder transmitir su quehacer de sustentabilidad a futuras generaciones. Y eso lo va a presentar la directora de la maestría en antropología, que da la clase de cosmovisiones marginadas del mundo. Ha tenido estudiantes que se han ido a Amazonas a hacer la tesis gracias a nuestra colaboración con la Nacional de Colombia, sede Amazonas. Entonces, va a formar parte del currículum de ese módulo de la maestría en antropología, por ejemplo, ¿no? Está abierto a quien quiera, ¿no? Obviamente, también con los estudiantes como socios, la Sociedad de Estudiantes por el Medio Ambiente también son coordinadores. También otra sociedad que se llama Justicia Global, que es otra sociedad bastante fuerte de estudiantes en la universidad, por supuesto, el Hispanic Society. La segunda que escogió es la Hija de la Laguna, la escogió una profesora de Derechos Humanos y Estudios Latinoamericanos, que va a convocar a todos sus estudiantes de primero y segundo y se las va a poner como parte de su tarea. Hay otro del Páramo que escogió un profesor de biología, que va a mandar a todos los de biología. Otro de... tenemos un grupo de investigación que trabaja el tema de acción climática en jóvenes y la justicia ambiental para jóvenes en el mundo. Tenemos un postdoc argentina que está en ese proyecto financiado por el gobierno irlandés y ella lo está poniendo dentro de las actividades de su quehacer. Escogió 2 documentales realizados por jóvenes, por ejemplo, que se llama Resistencia y Cosechando Resistencia, Angustia. Y el último, Remolinos de Guerra, lo escogió un estudiante colombiano que está haciendo el doctorado en Derecho Ambiental sobre derechos de la naturaleza. Entonces va a usar eso para explicar un poco el tema de su doctorado, invitar a sus colegas de Derecho Ambiental, etc. También otro ejemplo, no sé si conocen a las tesis de Chile, que son unas feministas que hacen como teatro en la calle. Logramos traerlos a Cork, que hicieron una gira europea hace un año. Estuvieron, yo creo que por Barcelona también, por Bilbao, seguro. Son unas chicas estudiantes de teatro en Valparaíso, Chile, que salieron a la calle con una manifestación, digamos, antimachista que se hizo viral. Sí, no me acuerdo exactamente, era una canción que se replicó en París, se replicó en todas las ciudades del mundo. Otro, por ejemplo, el día, hicimos una clase muestra de salsa por una estudiante colombiana que es maestra de salsa. Lo hacemos como 2 veces al año para un poco, como llevar la salsa al centro del campus para que la gente se anima y se entera. Y eso lo hicimos con algunos ONGs. También hay una sociedad académica que es la Sociedad de Estudios Irlandeses de América Latina, que trabajan mucho los irlandeses que han dejado legado en América Latina. Uno ha sido Roger Casement, quizás lo conocen por el autor Mario Vargas Llosas, que escribió El sueño del Celta. ¿Lo han leído? Es un poco la biografía de Roger Casement, que fue un pionero en derechos humanos en Amazonas. Fue un cónsul británico, pero irlandés, que escribió los diarios de Amazonas, donde expuso todas las violaciones de derechos humanos que hubo durante el extractivismo del caucho en Amazonas. Y bueno, un poco la
la experiencia virtual, que yo sé que ustedes se dedican a la enseñanza virtual, entonces quise compartir 2 experiencias mías que han sido maravillosos y muy enriquecedores para internacionalización del currículum en casa. Uno es el proyecto Esfera, que es una capacitación en línea que se hace durante un semestre, donde participan universidades de toda Latinoamérica y Iberoamérica, España, Portugal, Irlanda y universidades de México hasta Argentina. Entonces, cada universidad tiene un coordinador. Yo fui la coordinadora de Cork, hay otro coordinador en la Universidad de Colombia, en la de Ecuador, en la de Argentina, en la de México. Y armas un equipo de 4 estudiantes. Puede ser que en algunas universidades arman hasta 3 equipos. Para Irlanda y para Portugal es un poco más difícil porque todos tienen que hablar buen español, tienen que tener un nivel avanzado de español porque todo es en español. Entonces, hay menos estudiantes a las que yo puedo invitar, pero el premio es el equipo que gana, los 4 estudiantes ganan una maestría, todo pagado en Madrid, en el campus de Madrid de la Camilo José Cela, o sea, colegiatura, avión, residencia, plan de comidas. Entonces es muy atractivo para estudiantes de América Latina. Entonces le echan muchísimas ganas. Pero lo que se tiene que hacer en Esfera es estar conectado a los 4 estudiantes 2 veces a la semana. Son como 1:30 los lunes y 1:30 los jueves. Y durante esas sesiones reciben una capacitación genial en emprendimiento social. Entonces, cada año se escoja 2 ODS. Por ejemplo, el primer año que yo lo hice con este equipo de aquí y los ODS eran, el tema era educación y derechos humanos. Entonces, el equipo lo que tiene que hacer con ese tema es buscar un problema local, o sea, global, pero local, y buscar una solución local que tenga un impacto real local. Entonces, a mí me resultó difícil juntar 4 de Cork que hablaban español. Entonces, les pedí oportunidad de que si podría hacerlo con la Universidad Veracruzana en México, como hacer un equipo multinacional, y funcionó muy bien. Entonces, tuve a Alejandra y Carla, 2 estudiantes de Veracruz, María peruana y Molly irlandesa, 2 estudiantes de Cork, y hicieron todo en línea. De hecho, se reunían ellas en línea todos los domingos, se resolvían todas las tareas, porque tienes que ir entregando tareas y te da un porcentaje por participación, por tareas entregadas, etc. Entonces, para ellas fue maravilloso porque trabajaron un tema de que el acceso a la educación superior en América Latina no es muy favorable para la comunidad indígena. Entonces desarrollaron como que un tipo de curso puente que llegara a las comunidades indígenas urbanas en Lima y rurales en Veracruz para tener un mejor acceso, un acceso privilegiada o igualitaria a la educación superior. Entonces, Molly había estudiado licenciatura en lengua española y luego maestría en antropología. Dijo que aprendió más en esos 6 meses de Esfera, o sea, tanto que mejoró su español para estar discutiendo temas de derechos humanos y antropología. Y bueno, tenían también formaciones diferentes, ¿no? ¿Cómo vamos? 5 minutos. Bueno, no, y bueno, el segundo año, el proyecto sí logré 4 de Cork. Hicieron un proyecto sobre el café. Tuve a 2 brasileños y 2 mexicanos y bueno, el problema era que el café que tomamos en Irlanda, el 70% viene de América Latina, el 30% de África, pero nadie en Irlanda sabe de dónde viene. Entonces diseñaron como que hicieron todo un estudio, entrevistaron a productores de café, a cafeterías, quien vende el café en Cork, etcétera. Y en esta metodología haces un sistema actual, una estrella cercana polar, llegas a un sistema deseado, aplicas los ODS y sus metas. Es genial la capacitación. Y bueno, o sea, el impacto era que la población de Cork fuera más consciente del café que compran y consumen, ¿no?
Y bueno, el COIL o el VIC, ¿han escuchado el COIL, el Collaborative Online International Learning? También lo llaman VIC, el Virtual International Collaboration o Colaboración Internacional Virtual. Es una metodología genial que en la pandemia se puso muy de moda, pero la Universidad Veracruzana, que es uno de los líderes globales en el tema, ya lo hacía por naturaleza, porque es una universidad que tiene 80,000 estudiantes dispersado por geográficamente está la mayoría en línea, como el IOC. Entonces ya hacen todo virtual. Entonces para ellos fue muy fácil. Entonces con el VIC o el COIL, ellos lo llaman VIC, se trata de, aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, a mí la que más me llamó la atención, hubo un profesor de robótica en Veracruz con sus estudiantes de último grado, con una profesora de lengua inglesa en Nueva York con sus estudiantes de último grado, y durante un semestre planean juntos. Tienen que encontrar una tarea de ganar-ganar. Entonces, la profesora de Nueva York quiso que sus estudiantes pudieran escribir lenguaje técnico de ingeniería. Los estudiantes de Veracruz tenían que presentar sus proyectos finales de robótica en inglés y bien presentado para fines laborales. Entonces, durante el semestre, un porcentaje de la evaluación los pusieron en equipos. Ellos tuvieron que buscar la manera por WhatsApp, por Facebook, por Zoom, por donde quieran, cuando quieran, porque, bueno, hay diferencia de horario, hay diferencia de idioma, hay diferencia de culturas. Entonces, hay toda una serie de soft skills que adquieren que son buenos para el mundo laboral también, ¿no? Porque mucha gente trabaja en línea y a distancia y en diferentes horarios. Y obviamente ha agregado el contenido académico que puedes lograr. Hubo también, por ejemplo, una de arquitectura en Rumania con unos dentistas en Veracruz. Los estudiantes de arquitectura de Rumania tuvieron que diseñar la clínica dental de los estudiantes de Veracruz, pero comunicándose, ¿no? Entonces era como que puede ser interdisciplinar, idiomas y multicultural. Y bueno, la buena noticia eso es un ejemplo los voy a dejar la presentación para que lo tengan, pero esto es un ejemplo detallado de cómo lo hicieron unos, ¿no? El de arquitectura con el de lengua inglesa, para que vean. Pero la buena noticia es que mira, hacen un self-introduction. Mucho es asincrónico también, no tiene que ser sincrónico. La formación que la Veracruzana da una formación en esto inigualable, gratuito. Tú te inscribes, te llevan de la mano durante un semestre en preparar con tu par, te encuentran al par y luego te supervisan la implementación en el siguiente semestre frente al grupo. Y la buena noticia es que me dieron permiso ayer de que los profesores del IOC pueden participar en la siguiente convocatoria, que hay versión en español, versión en inglés y versión en francés, en el idioma que quieran. Está genial, el COIL de la Veracruzana. Y bueno, igual estos son unos emprendimientos en línea de estudiantes. Estos son 3 interns que tengo en este momento, que espero que estén conectados. Les pedí que se conectaron. Stephanie de México, que está haciendo maestría en Mitra, el Erasmus Mundus, que está trabajando temas de la integración de la comunidad latinoamericana en actividades del ayuntamiento, que el ayuntamiento va a hacer un festival de ciudad de bienvenida, donde quieren presencia de todos los migrantes. Steph va a trabajar con ellos en asegurar que haya presencia de mexicanos, peruanos, colombianos en Cork. Pablo de Colombia es historiador, está haciendo un semestre, su último semestre conmigo de prácticas, que está coordinando el Festival de Cine Colombiano, entre otras cosas. Y Bianca de Brasil, que está haciendo prácticas laborales, acaba de terminar la maestría en antropología. Creo que también ya se durmió. Ah, gracias, Pablo. Muy bien. Sacaste un 10. Y bueno, anteriores practicantes que tuve, Abby de Brasil, también como parte de su maestría en Relaciones Internacionales, hizo una estancia conmigo y ya tiene un trabajo genial en la Universidad de Dublín. Representa a Dublín no solo en América Latina, pero también en ASEAN. Está ahora en Vietnam, promoviendo Irlanda, mira.
Y Juliet, colombiana, que también hizo la misma maestría en Relaciones Internacionales, que hizo las prácticas conmigo como un módulo opcional de 10 créditos europeos como parte de la maestría. Ahora es el encargado de cooperación internacional de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cork, que es genial. Y bueno, esos, los estudiantes de yo que tuvimos, que vinieron al tema de comparación de lenguas minoritarias, y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora para la universidad. Si quieres, dejamos ahí y podemos seguir después del break. No sé cómo voy del tiempo. Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias por todo este paseo que nos has dado de todos los proyectos de internacionalización que hacéis desde la universidad. Hemos visto que hacéis cosas tanto a nivel de ciudad como a nivel universitario, secundaria, también de formación profesional, que esto nos da muchas oportunidades a nuestros profesores y estudiantes a empezar a pensar qué podemos hacer con vosotros, porque es como un filón de oportunidades que hay en Cork. Y lo que más me ha sorprendido, Cliona, que no me esperaba que las ciudades de Cork fuerais así, la generosidad que tenéis de invitar a gente, de implicaros en otras culturas y el enriquecimiento que tenéis todos juntos de hacer estas actividades, ¿no? Y estos aprendizajes. He visto que hacéis tanto proyectos de colaboración para hacer un resultado final, como movilidades físicas, ¿no? de estudiantes o virtuales. Entonces, ahora vamos a hacer una pausa y después a las 11:35 abriremos un apartado de qué posibilidades tienen nuestros estudiantes con la universidad y viceversa. Genial, muchas gracias. A ti. Bé, ara anem a continuar aquesta jornada d'avui d'internacionalització del currículum. La Cliona ens explicarà la resta d'experiències de mobilitat que fa la Universitat de Cork amb diferents països. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos a los primeros estudiantes de yo que fueron a Cork este año, en abril pasado, con el tema de lenguas minorizadas, haciendo un proyecto comparando el catalán y el gaélico. Y tuvieron la fortuna de consultar un texto medieval, que es la joya más importante que tenemos en Irlanda y por fortuna en la biblioteca de la universidad, del idioma inglés escrito. Es un texto maravilloso. Y bueno, entre otras cosas, visitaron el castillo donde se escribió este libro, y la zona de Cork, ciudad y zona rural, y desayuno. Y bueno, interactuaron con dos departamentos nuestros, el departamento de español, portugués y estudios latinoamericanos, que también alberga el único centro catalán de Irlanda, el único centro euskero y el único centro gallego que hay en Irlanda. Aparte de también tener el único centro de estudios mexicanos en Irlanda, y también con el departamento de irlandés, que realmente alberga irlandés moderno, medieval y folclore. También en Cork tenemos dos otros centros que les puede interesar, que es el Centro Experto en la Enseñanza de Inglés como segundo idioma, donde tenemos cursos de todo tipo, incluyendo para profesores de inglés. Y a veces hacemos cursos de verano o maestrías o doctorados que combina la enseñanza de inglés con pedagogía o la enseñanza de una materia o disciplina a través del inglés. CERTL, que es el Centro de Integración de Research, Teaching and Learning. Y bueno, otro tema que pensamos que podría ser motivo de una visita es el tema del Campus Verde, que Cork es ejemplar en este tema. Esta semana justo y todos los años, esta tercera semana de octubre es la Semana de Acción Climática. Entonces organizan actividades
por liderazgo estudiantil, por ejemplo, un treque de ropa, un disco en bici, charlas de activismo, una película colombiana que habla de eso, de hecho entra. También Cork es parte de una alianza europea de 10 universidades. En España está la Universidad de Deusto, en Bilbao, pero están todas estas ciudades postindustriales, la mayoría puertos importantes, como Cork. Y tenemos movilidad con todo el mundo, obviamente con países de la Unión Europea, pero también con todos esos socios, desde Américas hasta Australia. Y bueno, buscamos fomentar una educación para un mejor mundo. Y bueno, un poco la ciudad es una ciudad destino culinaria, cultural. Tiene muchos festivales, incluyendo la de jazz, que también es a finales de octubre. Tenemos aeropuerto con vuelos directos a Barcelona, entre otras ciudades. También se organiza mucho extracurricular, deportes, alojamiento en el campus y bueno, mis contactos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Cliona, por ofrecernos todas estas posibilidades y conocer el campus y las actividades de internacionalización. Y ahora pasaríamos a explicarte un poco desde el IOC nuestro proyecto de internacionalización, tanto para que tú lo expliques a tus colegas y estudiemos qué posibilidades hay, como para nuestros estudiantes y profesores que nos están escuchando, ver las ventajas y la riqueza que obtiene una persona cuando participa en un proyecto europeo, ¿no? Un proyecto de internacionalización. Para ello te voy a enseñar, el año pasado creamos un espacio en nuestra página web que está en abierto, en el que recogemos todos los proyectos que se han hecho en el pasado aquí en el IOC, como los actuales y donde pondremos los futuros. Dentro de nuestra página web tenemos arriba de todo que pone Erasmus, ¿vale? Dentro de ahí... Bueno, nosotros los proyectos que hacemos no son Erasmus Mundus, no hacemos intercambios con otros países fuera de Europa, solo en Europa, y por tanto pedimos nuestros proyectos a la Agencia Nacional SEPIE, ¿vale? Entonces, estamos acreditados con la Carta Superior ECHE, que es para ciclos formativos de grado superior, para que participen tanto profesorado como estudiantes de formación profesional, es el nivel 5. Desde el 2014 al 2020 se han hecho aquí cosas de movilidad y ahora tenemos la carta hecha del 21 al 27. También tenemos una política Erasmus y los datos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos hecho proyectos de movilidad de estudiantes, pues hemos llevado a Irlanda, fuimos a un centro, una alumna hizo prácticas de ciclo formativo de grado superior de cuidado de personas en situación de dependencia. Eso es lo primero que se hizo aquí. También hemos hecho con Eslovenia un periodo de movilidad de estudios. O sea, una estudiante del IOC fue al centro de Eslovenia a hacer una parte de unas unidades formativas, unos créditos de un proyecto, ¿vale? Y un proyecto. Y aquí, bueno, si quieres más tarde ver el vídeo de su experiencia. También hemos hecho en Praga, ¿no? Elena es nuestra coordinadora Erasmus del año pasado, del curso pasado, y se hizo, Elena, sí. La estudiante, fruto de un proyecto que teníamos propio apoyado por el SEPIE, como dijo Maribel, pues una estudiante pudo, de ciclo formativo de grado superior, que estudiaba desarrollo de aplicaciones multiplataforma, pudo beneficiarse de una ayuda Erasmus que obtuvo y que hizo en Praga, en República Checa, durante 60 días, 2 meses.
¿Mm? Sí. Y luego, sí, luego eso el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre también otro estudiante, en este caso del ciclo formativo de grado superior de marketing y ventas, sector comercial, pudo pues beneficiarse de otra, de beca de ese mismo proyecto y estuvo en Poznań, en Polonia. Durante, yo creo, si no, más de 60 días, ¿no? Cerca de 3 meses. Sí. Sí, bueno, y las chicas, ¿no? Del proyecto Talide, del sector adultos, ¿no? Y que, bueno, como muy bien habéis ya dicho y comentado. Claro, dentro de este mismo proyecto del SEPIE, aprobado por el SEPIE, por la Agencia Nacional Española para la Internacionalización del Aprendizaje, pues también tuvo la oportunidad de participar profesores del IOC en movilidades internacionales. En concreto, un poco más abajo, Maribel, sí, en concreto, aquí a la derecha, doncs, bueno, Isabel, ¿no? Y de literatura castellana, y Raúl, ¿no? De imagen, de dibujo, diseño. Tuvieron la oportunidad de hacer un job shadowing, un aprendizaje por observación en la Universidad Aberta de Portugal, que forma parte de una red también de universidades de distancia europeas. Sí, muy interesante la visita, según nos comentaron, porque en el claustro hicieron difusión y transferencia del conocimiento allí adquirido y la verdad es que, bueno, también abrieron también interesantes posibilidades para colaborar. Y luego también en el pasado el IOC ha participado en proyectos de cooperación con otros socios en los que era una alianza para obtener un resultado. Uno de ellos fue pues, crear material para la creación de vídeos, ¿no? Y entonces esto ha sido no con estudiantes, sino a nivel de profesorado del IOC con diferentes centros educativos. Participaron en el proyecto K2 DISO, en el GRECOL, en estos dos de aquí, LISCAP, el FIBO, bueno. Y entonces esto es lo que nos gustaría también en el futuro, nuestros planes de futuro es poder participar en un proyecto con diferentes instituciones europeas para obtener un resultado intelectual. Aquí no incluye movilidades de alumnos, sino solo de profesorado para hacer un trabajo conjunto con socios de otros países. Entonces, nosotros, nuestros estudios, según nuestra Agencia Nacional Europea, el SEPIE, los dividimos en 3. Los estudiantes de ciclo formativo de grado superior lo incluyen como Higher Education y aquí nuestros estudiantes pueden ir a otros países, hacer un periodo de prácticas en empresas durante 60 días, y son alumnos que ya están acabando los estudios del ciclo formativo de grado superior. Después tenemos los de ciclo superior de grado medio, que es lo que llaman Vocational Education Training, que el periodo de prácticas es de 30 días. ¿Vale? Incluso puede haber una parte mínima de 20 días en el extranjero y 10 días a través de trabajos online. Entonces, aquí lo que nos interesa es pues, la colaboración con todas estas empresas que nos has presentado que colabora la Universidad de Cork o en la misma universidad, invitar a nuestros estudiantes a participar en este tipo de movilidad de grado superior o de grado medio. Y luego tenemos el sector adultos, que incluye estudios de la Escuela Oficial de Idiomas o bachillerato o pruebas de ciclo formativo de grado superior. ¿Vale? Entonces, en función de nuestros estudiantes y profesores, en qué ámbito están según SEPIE, pedimos proyectos que duran pues 18, 24 meses a la Agencia Nacional Española. ¿Vale? ¿Y qué tenemos ahora? Pues aquí tenemos en la última parte, también vamos publicando las convocatorias que tenemos abiertas
Y ahora mismo tenemos abierto para estudiantes de este proyecto Erasmus, que ya tenemos la financiación, Rocío, que es Hermoso, la presenta Rocío Hermoso, que es la coordinadora Erasmus de este año, os explicará esta convocatoria que tenemos de estudiantes. Tenemos abierta y se tendrá que pedir prórroga de esta movilidad, bueno, movilidad de estancia de 2 meses para alumnos de grado superior, que creo que están en el número 5, ¿no? Si la universidad está en el 6, ¿no? Para alumnos, ellos están en el 5. ¿No? Sí. Y no, europeo. Sí, porque sí. Sí. Entonces, son 8 movilidades de 2, como ha indicado antes Maribel, de 2 meses de duración y acostumbran a hacer unas 25 o 30 horas semanales, porque es parte de sus estudios, tienen que hacer tienen un módulo que tienen que hacer una serie de horas de prácticas. Entonces, tienen la opción de poderlas realizar en el extranjero y tienen una pequeña ayuda dependiendo dependiendo de una serie de factores y también son necesidades o... Sí. Y por otra parte... No, solo como nos están escuchando nuestros estudiantes, pues darles un poquito más de información también, ¿vale? Entonces, ahora en este proyecto tenemos 10 becas de estudiantes, de las cuales solo 8 alumnos nos han pedido participar. Entonces, como habréis visto hoy, viajar, conocer otras culturas, trabajar en otras empresas, hacer proyectos por el mundo, pues ayuda mucho a crecer tanto personalmente como profesionalmente, y os animamos a esas 2 plazas que ha quedado vacantes, que aún tenemos el formulario abierto, que clicando aquí accederéis y os invitamos a participar. Y también de profesorado, ahora no sé esto cómo ir atrás, Anemar. Del mismo proyecto, tenemos aprobadas 4 movilidades para profesorado de formación profesional de grado superior, que se puede hacer un curso estructurado de 4 o 5 días de duración o visitar un centro educativo, que podía ser Cork o otro que os interese, aprender prácticas educativas de ese centro o visitar empresas para que nuestros alumnos puedan hacer prácticas. Entonces, esta convocatoria la tenemos abierta aquí, donde pone Staff Mobilities, y aquí está la información y aquí está el formulario. Entonces, también os animamos a todo el profesorado del IOC a participar, ¿vale? Y después también participamos con otros consorcios, ¿vale? Ahora visitaremos después la Fundación Barcelona, en el que Rocío igual nos puede explicar cómo funciona cuando pedimos alguna beca al consorcio de Fundación Barcelona. En un principio el proceso es como con nuestros alumnados, ¿no? Con el SEPIE. Lo que pasa es que ellos después, como ya tienen las empresas y tienen ya los contactos, y ellos ya realizan toda la documentación e incluso ponen un tutor para que se haga el seguimiento de la estada de prácticas del alumnado. Sí, bueno, y en noviembre ahora saldrá la convocatoria. Entonces, pues también haremos otra llamada a nuestros alumnos para que puedan participar. Ahora, aprovechando lo que dice Rocío, ¿no? Decir que el año pasado ya iniciamos, ¿no?, este proceso y esta solicitud de ayuda por parte de la Fundación, y gracias a esto ahora hay una alumna nuestra de ciclo formativo de grado medio vocational de auxiliar de enfermería, que está haciendo pues su estancia pues de prácticas en Alemania. O sea, gracias al paraguas de la protección, ¿no?, también, y a la gestión de la fundación, ¿no?, que facilita enormemente también todo el proceso, sobre todo burocrático, ¿no?, y que se pueden beneficiar todos los alumnos del IOC, evidentemente. O sea, que animar también, ¿no?, a cuando saca la convocatoria, pues apuntarse a esas becas de la fundación. Realmente vale la pena.
Sí, la Fundación también ofrece un tipo de becas en las que es para postitulados o recién titulados, que consiste en que en vez de ser 2 meses de prácticas en el extranjero, es por un periodo de 6 meses con la posibilidad de que la empresa te contrate con un contrato indefinido. Entonces, esto el año pasado lo ofrecimos y no hubo candidatos, pero este año lo volveremos a ofrecer. Entonces, de ciclo formativo de grado superior los ponemos aquí en este enlace. Tenemos el proyecto propio, que ahora están los formularios abiertos. Tenemos lo de la Fundación Barcelona, la alumna haciendo las prácticas ahora mismo y posiblemente pedimos alguna más. Y luego también nos han aprobado, estamos de enhorabuena porque nos han aprobado otro proyecto de ciclo formativo de grado superior que está pendiente de firma por parte de la directora, en el que también convocaremos después de enero 10 plazas más de alumnado para hacer prácticas en el extranjero y también 4 profesores. Esto lo podrán ver los alumnos en el enlace de ciclo de High Education. ¿Vale? Y ahora para ir atrás otra vez. Entonces, para ciclo formativo de grado medio, hemos hecho muy poquitas cosas porque aún no estamos acreditados, pero en el futuro queremos acreditarnos y tenemos que hacerlo a través del consorcio. Entonces, trabajamos con 2 consorcios. El de Fundación Barcelona, que también nos ofrece alguna plaza para que algún alumno haga una movilidad a través de ellos, y también el consorcio del Departamento de Educación, en el que ahora tenemos aprobadas 2 becas que las vamos a sacar antes de diciembre, publicadas aquí, para que nuestros alumnos participen. Entonces, la duración es de unos 30 días. Y después tenemos el proyecto Talide, que es el proyecto del sector adultos, en el que este es un proyecto que lo que queremos es desarrollar el pensamiento crítico y la educación, evitar el abandono en la educación a distancia. Entonces, esto es un proyecto de corta duración que empezó hace 2 años, 1 año y medio, y acaba ahora el 30 de mayo. Dentro de este proyecto hay diferentes tipos de movilidad. Job Shadowing, que hemos ido a la Universitat Oberta y a Finlandia. Después tenemos cursos de formación para el profesorado, que se han hecho 2 profesoras, han hecho un curso. Y después hemos hecho el treball de recerca con 2 alumnas y ahora también hay posibilidad, las alumnas están trabajando para también hacer una parte del treball de recerca en el extranjero. En el segundo cuatrimestre posiblemente ofreceremos 1 o 2 plazas, según el presupuesto como lo tengamos, para hacer más trabajo de investigación. ¿Vale? Que es como lo que hicimos con vosotros el año pasado. ¿Vale? Otra cosa que tenemos aquí es, en este proyecto, ¿no? Es la experta invitada, ¿no? Que te hemos invitado con el dinero de este proyecto a estas jornadas tan interesantes. También tenemos otro tipo de movilidad que es con un grupo de estudiantes. ¿Vale? Y entonces el grupo de estudiantes incluía movilidades por parejas a Cork, pero también queremos hacer una especie de lo que nos has explicado anteriormente, que es Barcelona junto con un centro de Finlandia en el que hemos hecho contactos con socios, como otro tercer socio, que podéis ser vosotros o otro que busquemos, hacer un trabajo conjunto alrededor de 2 ODS, plantearles un reto local y estos alumnos que trabajan conjuntamente para después hacer una movilidad física. Y esto tenemos un presupuesto de 8 estudiantes y 2 acompañantes para hacerlo. Es lo que ahora tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, este es nuestro pequeño proyecto adultos porque, como has visto, se han hecho aquí muchas cosas de formación profesional, pero del sector de bachillerato o de Escuela Oficial de Idiomas, pues se había hecho poco. No sé si
por lo que nos has explicado, a lo mejor podemos hacer alguna alianza para mover alumnos, para hacer esta especie de movilidad en grupo, ¿no? Bueno, we will see, ¿no? Sí, no, genial. Felicidades por todos los proyectos que tienen y pues estuvimos encantados con la primera experiencia de las dos estudiantes que era de educación adulto de bachillerato y pues encantados de explorar más posibilidades. Y esto de trabajar en línea también con los ODS, como mostré de la experiencia de Esfera y del VIC con la Universidad Veracruzana, también la Veracruzana hace otro proyecto que es un reto 24 horas, donde escojan un ODS, se ponen equipos multidisciplinarias virtualmente y dan 24 horas en resolver un reto. Y el equipo ganador gana un viaje al equipo que ganó el año pasado, creo. Bueno, es como, o sea, se puede hacer mucho también virtual, digamos, con el premio mayor de un viaje, ¿no? Entonces, creo que el equipo creo que un equipo de México trabaja en línea con un equipo de Colombia, por ejemplo, y si ganan, se visitan mutuamente, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, con la Veracruzana también podríamos explorar, que parece un poco Esfera, pero es una cosa de 24 horas, Sí, sí. no de un semestre, ¿no? Bueno, pues... Entonces, pero bueno, son actividades inspiradoras que se pueden replicar y reinventar, ¿no? Pues muy bien. Muchísimas gracias, Cliona. Creo que hay muchas posibilidades por explorar y por encontrar sinergias conjuntas y bueno, y animar a todo el profesorado y a los alumnos a participar en las convocatorias que publicaremos en la web. Ahora es simplemente recordar para el profesorado del IOC que mañana tendrá lugar un taller relacionado con los ODS y los instrumentos online que tiene la Universidad de Cork, que será de 3 a 4, pero para ello os tenéis que inscribir en un formulario que aparecerá publicado en el YouTube. También lo pondremos como noticia en la web. Es para hacer una previsión de cuánta gente se conectará a este taller que nos lo impartirá Cliona y en el que los profesores también podrán participar, ¿no? Un taller más interactivo y nos servirá para obtener recursos e ideas para incluirlo en nuestras materias y para desarrollar la optativa de segundo de bachillerato de ODS que queremos ofrecer en el segundo cuatrimestre. Así es que, bueno, muchísimas gracias por la participación y ahora os pondremos un vídeo, ¿no? Sí, tengo un video de 2 minutos que nada más para compartir que muchas veces con los chicos que hacen movilidad les invitamos, armamos como un proyecto de concurso de fotos o de concurso de videos con un premio, ¿no? Y publicamos sus creaciones. Esta es la ganadora un año que hicimos de todos los estudiantes de movilidad que vinieron a Cork y esta chica brasileña ganó el concurso de video que fue un voucher de 500 euros que bueno, para gastar en Cork, pero hizo un lindo trabajo. Explicando su movilidad, sí, ¿no? Es un video explicando lo que es para ella llegar a Irlanda y todo lo que vio, ¿no? Muy bien.
Bueno, terminamos hoy la primera sesión de internacionalización del IOC y quiero dar las gracias sobre todo a los técnicos que han estado trabajando muy duramente el lunes, el martes, para hacer llegar todas estas experiencias europeas a la comunidad educativa del IOC y fuera de aquí, porque nos están viendo también por COR, por Latinoamérica. Gracias a todo el mundo por la participación y os animo a vivir una experiencia Erasmus que siempre lo recordamos, ¿no? Todos. Bueno, pues gracias a todos. Adiós.